Cuando llegué al Reino Unido, que ese fue el nombramiento del presidente Álvaro Colón, no estuve en el gobierno del presidente Óscar Belché, no estuve. El presidente Álvaro Colón me manda a la Santa Sede, nuevamente, segunda vez, e inmediatamente después como embajador en el Reino Unido. Esa fue una época impresionante, fueron 11 años. Tuve mi cargo no solo el Reino Unido, sino todos los países del Golfo Arábigo. Concurrente. Sí, todo el Golfo Arábigo. O sea, Omán, Qatar, Kuwait. ¿Usted estaría en el Mundial? Nada es perfecto. Sí. Pero soy más fanático del fútbol guatemalteco, como le decía, más que el foráneo. Le voy a preguntar de quién le va. Bueno, estuve también con todo el África subsahariana a mi cargo. Guatemala no tenía presencia alguna en el África subsahariana, estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de Nigeria. Aquí a veces decimos, los países africanos, ya quisiéramos estar algunos en Guatemala como en algunos de los países africanos. Es decir, Guatemala se ha quedado atrás en muchas cosas. En 1950, el Producto Interno Bruto nuestro y la renta per cápita eran iguales que las de China, Taiwán o las de Corea del Sur. Eran $50 la renta per cápita. ¿Qué pasó en 30 años, 40 años? Esta gente del primer mundo y nosotros nos hemos quedado. Como Taiwán, y el modelo de ellos. Por eso, y los países africanos hay varios también, que ya quisiéramos estar como están algunos de ellos. La experiencia del Reino Unido fue importante también. Teníamos una balanza comercial desfavorable para Guatemala. El primer año la nivelé, el segundo año fue positiva y la dejé positiva. Y creciente. Eso no ocurre por emanación espontánea. ¿Verdad? Hay que saber gestionar. Sí, y venía también bastante. ¿Por qué tuve que venir bastante a Guatemala? Eso le iba a preguntar. Sí, teníamos en ese tiempo la posibilidad de tomar prácticamente la Organización Mundial del Azúcar a través de un guatemalteco que iba a ser candidato para ser el director ejecutivo, y lo logramos. Pero había que convencer primero a funcionarios, incluso guatemaltecos, a sectores guatemaltecos, para que esto fuera posible, y lo logramos, con el apoyo del África subsahariana. Se quedaron muertos, le voy a decir, los europeos, porque siempre estaban acostumbrados a ganar. Llevaban teniendo 25 años de dirección ejecutiva y estaban muy confiados. Y de repente empezaron a ver que los votos africanos estaban en contra. Y todo eso pues tampoco fue emanación espontánea, eran toda de la ida mía y de elaborar todo el trabajo con los países africanos. Y también el Golfo Arábigo nos apoyó para tomar esa posición. Todavía la tienen. Teníamos un gran candidato, José Oribe. Si no hubiera sido por el buen candidato tampoco lo hubiéramos logrado. Pero es ese tipo de trabajo que a veces no se ve. Lo que he hecho lo he querido hacer con mucha pasión y la función pública me entusiasma. No me lo va a preguntar, y si no me lo va a preguntar se lo voy a responder. Mire, ¿qué hago ahora o qué me interesa actualmente en la función pública? Primero el bufete. O sea, el presidente Yamatei decidió retirarme del servicio diplomático. Solo puedo hacerle una pregunta antes de continuar con lo que está hoy involucrado ahorita. Lo que pasa es que me mencionó de su gestión en el Reino Unido y todo. ¿Se dieron cuestionamientos a que usted manejaba la embajada desde aquí, que no se mantenía en el Reino Unido y que no sé qué, y producto de eso es que se deja usted el cargo? No, dejo el cargo por falta de afinidad con el régimen actual. O sea, el presidente Yamatei decidió removerme del cargo. Pues, ¿qué quiere que le diga? Finalmente es una cosa simpática. A mis 74 años se me puso en estado de disponibilidad. O sea, se me remueve, pero se me deja en estado de disponibilidad al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por algo sería. Y un año después, el año pasado, entonces ya se retira el estado de disponibilidad, porque yo ya había cumplido 70 años, que la edad de retiro. Sí, pero se había cumplido hace 4 años. Entonces, le tengo un par de demandas puestas al Estado de Guatemala al respecto. Primero, por la forma en que se removió, y segundo, por ese estado de disponibilidad que se me puso
cuando ya no se me podía poner en él, pero si se me puso, tiene que asumir la responsabilidad de haberse me puesto. Eso es. El presidente Yamatei, una serie de locuras que quiere que le diga el canciller Brolo, dice, es que no tenía permiso. Mentira, ¡pras! Les pongo en la cara, pues en rostro, ahí está la autorización dada por el licenciado Haroldo Rodas Melgar. Porque habían dicho que usted se había otorgado una dispensa especial. Me la dio el ministerio por todo lo que estaba haciendo. Vuelvo al punto. El tema del PMA no se podía manejar simplemente allá. Efectivamente. En otras palabras, es decir, nunca he sido maceta. O sea, no soy embajador maceta para estar decorando allá la misión, sino para obtener resultados. Y los obtuve, tan claro como eso. Ahora el presidente Yamatei tomó la decisión, perfecto, era muy libre de tomarla, y en un momento se los dije. Es decir, pero tomen la decisión, me quedé destituirme. Estuvieron buscando fórmulas de destituirme por justa causa, no se encontraron. Mandaron a la Contraloría de Cuentas a ver si lograban encontrar un alfiler para el faltante, no lo encontraron. Incluso falsearon actas porque era una auditoría sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores de un año, como son normalmente las auditorías. Pero para poder cubrir, entonces le dieron una autorización de 11 años falseando el acta, para que pudieran verme todo el desempeño. Y me dio mucha risa, fracasaron. Todos los intentos fracasaron de buscar una justa causa. Y siempre se lo dije al presidente Yamatei por correspondencia, dije que me quiera quitar, quite. Pero no ande buscando causa justa porque no la encontró. Y no la encontró. ¿No hubiera sido mejor que viniera, mire, licenciado, fíjese qué tal? Mire. Eso nunca hemos tenido familiaridad. Esas confianzas para... Sí, pues, o que lo ha dicho, mire, licenciado. Fíjese que... Pero mire, bueno, vuelvo a Guatemala y ¿qué quiere que le diga? No hay mal que por bien no venga. En alguna forma me estaba muriendo fuera, sí. Es decir, la vida diplomática es importante y lo que hacía me sentía yo que era importante y lo era, en el límite de lo que uno podía hacer. Regresar a Guatemala me enfrentó otra vez a la realidad de Guatemala y asumirla. Fracasé en 2 candidaturas a la presidencia. La primera vez quedé en 5º lugar, con el 5 y pico % de los votos. La segunda vez en el 4º lugar. Quedó primero, esa segunda vez, Alfonso Portillo. Segundo, Oscar Berché. Tercero quedó Álvaro Colón. Cuarto yo, soy el único que no llegó. Sí. Que no he llegado. Eso iba a decir, mire AMLO. Sí. Bueno, volviendo al tema, mire, estoy contento de haber vuelto. O sea, pie sobre la tierra, volví a organizar el bufete. La licenciada Chiquín Mejía, excelente profesional, siempre ha estado conmigo. Empezó siendo procuradora, hoy tiene una maestría que no tengo, Derecho Tributario. Es mi colega, muy querida por cierto, todo el personal. Y es una oficina muy dinámica. La cosa pública, ¿me sigue interesando? Sí me interesa. Pero básicamente me interesa por lo siguiente. A capela. Miren, el problema de Guatemala, y me voy a dirigir muy directamente a la Cámara, el problema institucional de Guatemala es que el Congreso, que es la clave de una democracia representativa, no funciona como debería funcionar. No nos sentimos ni estamos representados en el Congreso. Nosotros, todos los electores, no sabemos quién es nuestro diputado. Y le pregunto a usted, que me está viendo, ¿quién es su diputado? No lo saben. Yo no lo sé, nadie sabe quién es su diputado. ¿Por qué? Por el sistema perverso como se elige a los diputados. Se les elige con un listado nacional de 32. Nadie sabe por quién está votando. Los 32 se sienten que representan a todos. La mejor forma de que no representen a nadie. Y después son distritos, pero distritos inmensos. Cada departamento es un distrito. Salvo el de Guatemala, que tiene 2. La ciudad de Guatemala y los municipios del departamento de Guatemala, tan grandes como los demás distritos. Y entonces, ¿qué conduce? ¿A qué conduce esto? A listados también. Entonces, el listado de municipios de Guatemala, 19 candidatos. El listado de Guatemala ciudad, 11. El listado de San Marcos, 9.
y quien representa al altiplano de Chihuahua y los intereses, valores y principios de la gente de Chihuahua es el mismo que representa a la gente de Ocos, en plena costa, con intereses, principios y valores totalmente diferentes. Y así todos, o sea, Alta Verapaz tiene 8 o 9, Huevo de 9 también, Xela 7, Escuintla 6. Ese sistema es perverso, uno no sabe quién es su diputado. Ahora, nada de lloriquear, nada de estar chillando, todos chillan acá, leo todos los columnistas, ay, se quejan, ay, qué terrible lo que pasa. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es que hagamos una reforma de un solo artículo de la Constitución que cambia todo, que es el artículo 157. Formé una asociación sin fines electorales que se llama Asociación 157. Su único propósito es la defensa del orden constitucional y lograr la reforma de ese artículo. ¿Y no existe la CC? Sí, no, hay que reformarlo. No puede reformar el artículo de CC. Sin embargo, usted dijo algo muy importante, Pepín. Ellos tienen iniciativa de reforma constitucional. La Universidad de San Carlos no la tiene. Si la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley ordinaria, pero no de reforma constitucional. Si la tuviera la Universidad de San Carlos, pese a como está, le hubiera enviado la propuesta a la universidad promoviendo que ella la presentara. Estoy por presentarle a la CC la propuesta, para que la CC la tome y ejercite por primera vez, nunca la ha ejercitado, su iniciativa de reforma constitucional. ¿Por qué creo que la debe ejercitar? Porque existe un cáncer en la vida institucional de Guatemala y ese cáncer lo determina la falta de representación en el Congreso. Usted sabe cómo surgió el parlamentarismo. Los reyes hacían lo que se les daba la gana, poder absoluto. Entonces viene el pueblo, se levanta y dice, no, impuestos solo los que nosotros le autoricemos, señor rey. Y gastos los que nosotros, el pueblo, le autoricemos. Hoy no es el rey, es el Estado, pues. Pero ¿dónde está el pueblo de Guatemala diciendo qué impuestos quiere y a dónde quiere que se pongan sus impuestos? ¿Por qué la importancia del Congreso? Me dan pena los candidatos a la presidencia. Van a tener el mismo problema. O van a estar presos para el Congreso sin poder actuar, o van a tener que comprarlo. Como para han tenido que hacerlo. Hizo Serrano bien en aquella época. Por eso, mire, así es terrible. Tienen que comprar, entonces empieza toda la prostitución de todos. Mire, llegue quien llegue al Congreso con el actual sistema, para igual. En el mejor de los casos, para callado, pues, o diciendo ciertas cositas interesantes de vez en cuando, pero nada fundamental. El Congreso aprueba el presupuesto. El Congreso hace las leyes. El Congreso elige a los más altos jueces. Entonces, imagínese usted con un Congreso, hace el presupuesto, hace un pésimo presupuesto. Bueno, pues el presidente lo que puede hacer es ejecutar el pésimo presupuesto que le aprobó el Congreso. Hacen pésimas leyes, aunque usted tenga magníficos jueces, van a aplicar malas leyes. Y si además elige malos jueces, esa combinación es perversa de lo que estamos viviendo en Guatemala. Ahora, ¿cómo se soluciona? Empecemos por el principio. Hay que reformar el artículo 157, hay que cambiar la forma de elegir a los diputados. ¿Cómo se elegirían? 160 distritos pequeños. Son distritos que tienen más o menos 60,000 habitantes, no habitantes, votantes, cada distrito. Incluso hay 2 distritos para migrantes en los Estados Unidos de América. ¿Por qué no llega a votar el migrante? Porque no le interesa. El día en que esté votando por alguien que le venga a representar los intereses de los migrantes a Guatemala, entonces sí van a ir a los consulados a votar. Pero no quiero perderme. Son 158 distritos más los 2 distritos de migrantes. En estos distritos se elige un solo diputado. Uno. Entonces hay 5 o 6 candidatos y gana sin cosas raras. Es que por minorías, por esto. No. El que sacó un voto más, se le da a usted la curul. Usted no solo sabe a quién elige, sino cuál es su dirección. Sabe dónde buscarlo. Creo que el mandato debe ser corto también, esa es la propuesta, 2 años, para que el diputado se sienta con un pie en el Congreso y con otro fuera, y empodera al elector. El elector va a ver si ese diputado está siendo leal a los principios, intereses y valores que
lo llevaron al Congreso. ¿Y podría reelegirse o no? Sí, y puede quedarse 40 años si quiere y lo hace bien. Ese es su premio. Pero si lo hace mal, a los 2 años lo echan. Mire, tal vez yo estoy demasiado enamorado del sistema que había en el Reino Unido. Es una monarquía bastante más republicana que las repúblicas. Funcionan. ¿Y usted cree que existe interés en hacer esa reforma? Obviamente voy a decirle a algunos que no. O sea, los diputados no. Los diputados electos por el Estado Nacional se pondrían radicalmente, porque estoy seguro que ninguno de ellos sería capaz de ganar un distrito pequeño. Tal vez 1 o 2 de ellos. Es que ganar un distrito pequeño implica dar la mano, hablar, convencer, e implica servir, porque si no sirve bien a los 2 años lo echan. ¿Y entonces no cree que sería algo muy utópico? No, en absoluto. El Reino Unido funciona. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos funciona igual también. Por eso en Estados Unidos la gente se queja y dice, voy a hablar con mi representante. No dice voy a hablar con mi alcalde, no, mi representante. Porque saben quién es, saben cuál es su dirección y saben que el señor tiene interés en ser reelecto. Otro punto muy importante, acapela. Se acaba el monopolio de los partidos políticos. O sea, se inscribe como candidato quien quiera ser candidato a diputado, sin necesidad de que un partido lo postule. Eso es importante para los jóvenes. El sistema actual de partidos es perverso. Son unas cupulitas de 4 o 5, y esos son los que definen todo. Y después vienen los columnistas, se quejan, ¡ay! Es que deberían ser democráticos los partidos. No van a ser democráticos nunca con este sistema. Van a ser democráticos cuando haya 160 distritos pequeños y entiendan que tienen que convencer prácticamente a 1 por 1 los distritos si quieren tener mayoría. Los partidos grandes no van a tener problema. Los que luchan, los que van a los lugares. Ahora, todos los partidos de escritorio van a desaparecer. Eso sí, olvídese. Suena lindo, licenciado, pero... Ahora, ¿quiénes no quieren? Los diputados que le dije. Claro. Diputados del estado de San Marcos, posiblemente muchos de ellos tampoco logran ganar si es un distrito pequeño. Ajá. Algunos sí, pero muy pocos. Entonces ahí va a haber una gran resistencia. Algunos dicen, eso es imposible entonces. O sea, el Congreso jamás votaría, porque se necesitan 2/3 partes del total de diputados votando a favor de la reforma. ¿Y cómo fue la del 94? Hubo una presión popular. Yo la quiero más popular que la del 94, una verdaderamente popular. Y entonces el diputado se hizo en aquella ocasión el harakiri, se cortó el periodo. Ahora tendría que pasar lo mismo. ¿Okay? Se cambia el sistema, saben que es su último momento y que la próxima vez tendrán que luchar para lograr llegar al Congreso. Quiero hablarle de Telma Cabrera. Telma Cabrera propone una constituyente, plurinacional y popular. Doña Telma, le dije y se lo vuelvo a decir ahora en cámara. ¿Y cómo se elegiría esa asamblea constituyente? No me lo diga doña Telma, yo le voy a decir cómo se elegiría. A través del listado nacional, distritos inmensos y listados de diputados. Tendríamos diputados constituyentes tan malos como los de la legislatura y tan poco representativos, porque eso es como se tienen que elegir conforme la Constitución y el 157. O sea, el diputado constituyente tendría que elegirse de la misma forma perversa como se elige actualmente a los diputados. Ella me dice, doña Telma, no, es que no se elegirían así. Entonces se elegirían fuera de lo que dice la Constitución de la República. No se puede. Perfecto, doña Telma, un golpe de Estado, 3 militares, usted y yo. Usted a la izquierda, yo con los conservadores, pues entonces, y 3 militares ahí para adornar un poco la cosa. Otro golpe de Estado en la historia de Guatemala. La solución, no me gusta. ¿O quiere usted otros 36 años de conflicto? Sangre, masacres, asesinatos. Tal vez con mejor suerte, esta vez gane el otro grupo. ¿O no? Entonces, pensemos pues que sí es posible, pero tenemos que reformar el 157. Si no, es inútil. O sea, pensamos que es posible. Yo realmente tengo mis dudas porque primero los que están no les interesa.
absolutamente no les va a interesar. Usted habla de presión social. Tampoco les interesa una asamblea plurinacional y popular. Entonces ¿qué están hablando? Entonces hablemos de cosas, esto sí es viable. Esto sí es viable. ¿Y por qué creo yo que es lo importante? Mire, en el momento en que el Congreso sea representativo, todo empieza a cambiar. El presupuesto va a ser representativo, las leyes van a ser representativas, los jueces van a ser representativos. O sea, todas las instituciones van a ir cambiando. ¿Por qué se puede? Porque el orden constitucional lo permite, no tenemos que matarnos, no tenemos que dar un golpe de Estado. Tenemos que hacer simplemente la presión necesaria para que esto se haga. Por eso no voy a participar en política partidista. Magnífica relación. Sí, mire, magnífica relación quiero tener y tengo con Suri Ríos, la respeto mucho a Suri, lo que representa, con Edmond Moulet, muchísima relación desde niños, y conocí a su padre, un Augusto, un personaje a quien le guardo un infinito cariño. Roberto Arzú García Granados, siempre fui contrincante yo de Álvaro Arzú, porque le faltaba a él Arzú García Granados. Es que el García Granados da la sensibilidad social importante que quizá faltó acá al gobierno. Tuvo aciertos, también tuvo errores, uno de ellos quizá la falta de sensibilidad fuerte social, y por eso perdieron las elecciones. Quiero tener buenas relaciones con doña Telma Cabrera también, ya le expliqué el tema de la asamblea. Sí. Quisiera tratar de ser un forjador de consenso sobre este tema. A ver si logramos forjar un consenso nacional. Yo, mire, no sé si esto sea la solución, pero es que veo que nadie propone soluciones. Esta sí es una solución para lograr un Congreso representativo. Y si hay un Congreso representativo, tienen que cambiar las cosas. Hablemos de la forma más viable de poderlo hacer. Los diputados no lo van a hacer. Nunca. No lo van a hacer. Solo tiene que haber presión. Presión social. ¿Cree usted que existan la motivación necesaria? Hay que hablar mucho. Mira, ¿no hay líderes? Sí, bueno, mire, tengo que hablar. Mire, lo peor acá es que es la descalificación. El otro día me decía alguien, estaba planteando esto, me dice, ¿y cómo está su hijo, don Acisclo? Y le digo, ¿y cómo está tu mamá? Bueno, no es el tema, muchachos, ¿no? Es decir, no ese es el tema. Estamos hablando de la reforma del artículo 157, de la falta de representación de la guatemalteco en el Congreso, y lo cual es grave. De eso estamos hablando. Entonces no es fácil. O sea, somos muy dados rápido a la descalificación. Y ya sin mencionar a su mamá, la siguiente vez le dije, mira, cálmate, hablemos del tema. Yo no soy lo importante. Lo importante es el tema. Yo tengo 76 años. Para mí esta es la herencia que quiero dejarle a Guatemala, si la logro. Es la reforma de ese artículo. Esto no es un tema electoral. Por eso me va a ver usted con todos. Ah, es que quiere ser otra vez embajador. Qué perspicaz este muchacho, está quemando el seso. Sí. No es importante si quiero o no ser embajador. Claro, igual podría decir fiscal. Así es. Hablemos del tema. Esto es lo que yo creo que se puede hacer. Y creo que puede ser la solución. Discutámosla. Ahí tengo la redacción completa del artículo, tal como creo que debería quedar. No lo tengo a mano, si hubiera gustado leérselo. Pero sobre todo, son 160 distritos, en cada distrito se elige un solo diputado, no hay fórmulas raras, se postula quien quiera postularse, la campaña es corta, porque en distritos pequeños uno los puede recorrer prácticamente a mano. Sí. Hay un techo en base al salario mínimo, son 1.400 salarios mínimos diarios, el tope de cada campaña. Algunos temen, me dicen, no, es que te das cuenta, el narco, o sea, día de varios distritos. Bueno, mejor saber cuáles son los distritos narcos, pues. Claro. Porque ahorita están ahí, sí. y no se sabe, o medio se sabe. Sí, o se lo callan. Sí, entonces no, es transparentar. Y Pepín, al final de cuentas, si darle el poder al pueblo de Guatemala y situar al pueblo de Guatemala en el Congreso nos lleva a algo peor, pues será la decisión del pueblo de Guatemala. Punto. Si 160 diputados electos en forma tan directa, conociendo los electores su dirección, a dónde les pueden pedir cuentas,
y aún así no funciona, y la corrupción sigue adelante, pues yo diría que entonces, bueno, estamos condenados como pueblos a tener algo que no nos merecemos, pero es lo que vamos a hacer. No, y suena importante, Lego. Yo me atrevo a pensar que cualquier persona que se le sugiera esta forma, pues la va a apoyar. Lo único es, como repito, son las mismas dudas que tengo yo, que la presión social pues se hizo en el 2015 cuando Otto Pérez y Roxana, luego se cayó totalmente, ahora hay una... No había fin, ese es el problema. ¿Cuál era el fin? Ahora sí hay un fin, el fin es la reforma del 157, es llevar al pueblo al Congreso de la República, hacer que el Congreso sea representativo, ese es el fin. No va a ser fácil, mire, y tiene razón, la población ha oído ya tantos cantos de sirena que ya no quiere oír uno más. Por eso el trabajo no va a ser fácil. Usted se va a ir a descansar esta Nochebuena. Le quiero comentar que no voy a descansar, porque oí que casi todos los políticos decidieron que hay que darle un remanso de paz a la ciudadanía, lo cual es merecido. Voy a aprovechar ese remanso de paz para hablarles de este tema, que no es un tema electoral inmediato, para ir pensando. Puede ser que haya otra forma, pero tenemos que encontrar cómo hacer que el Estado sirva a los propósitos para los que fue creado. Modelos comparados pueden hacerse. Sí, exacto, mire lo del Reino Unido. Yo me enamoré del sistema. Doña Theresa May, que era primer ministro, tuvo la gentileza, bueno, su equipo básicamente, de invitarme a presenciar su campaña. Y ella era primer ministro, pero tenía que ganar su distrito. Y si no ganaba su distrito, no podía seguir siendo primer ministro. Y la vi tocando puertas, saludando otra vez, siendo primer ministro, sábados y domingos, nada de entre semana. Sí, los días que tiene descanso. Sí, así es. Y después con reuniones de 20, 30 personas, explicándoles, hablándoles. O sea, hablándole a su gente, a su distrito. El final de la elección fue muy agradable también verlo. La elección no es un día domingo, no es fiesta, ni jolgorio, ni zarabanda electoral. No, es un día normal, martes, miércoles. O sea, día de trabajo. La gente va, vota y se va a su trabajo. A las 6 de la tarde se cierran las mesas, es igual que en Guatemala. A las 8 había resultados, porque el distrito es pequeño. Estaban citados todos los candidatos, eran 7 los candidatos. Cosas simpáticas de Inglaterra, porque tienen sus cosas simpáticas. Un podio, tipo lo de Juegos Olímpicos, alto, segundo, tercero. Entonces vienen y empiezan a ganar los resultados. Señora Theresa May, Partido Conservador, 8.756 votos. Aplausos, se sube y se coloca en el podio en la parte en la más alto. Segundo lugar, Partido Laborista, no sé qué, Smith, etcétera, etcétera, 6.000 y pico votos. Segundo. Pero mire, estos votos estoy más o menos diciéndolo casi exacto lo que eran. De eso usted cuenta los poquísimos votos que en el fondo son un distrito pequeño para llegar a ocupar esa posición. Sí, tercer lugar era el Partido Liberal Demócrata. Tercer lugar. Cuarto lugar, eso ya no tenía lugar en el podio. Partido Verde, a la derecha, partido, no sé, UKIP, que era uno de los extremistas a la par, pero lo más simpático, el séptimo, era un toro. Un señor disfrazado de toro. Y ese había hecho la campaña diciendo que el Imperio Británico había perdido fuerza y tenía que recuperar la fuerza de un toro. Y sacó como 27 o 28 votos. O sea, todos los bolos del pub, sí, del bar. Sí. Votaron por él. Sí, pero el señor tuvo la oportunidad de ser candidato. Fue candidato. Y que es un modelo bastante democrático. Entonces, mire, yo me enamoré del sistema. Me enamoré del sistema, funciona. Vuelvo a decirle, una monarquía bastante más republicana que nuestras repúblicas. ¿No cree que eso es en el Congreso? Pero hablando de los magistrados, hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que esos cargos deberían de ser vitalicios para evitarles ya tentaciones y compromisos. Sí, siempre que sean buenos, ¿verdad? Exacto, siempre que sean buenos. Mire, empecemos confiemos en nuestro pueblo, en el Congreso. 157 reformados, diputados representativos que sí le responden a su electorado,
ellos van a elegir a los más altos jueces. Voy a ir a leer ese artículo, mire. No lo he leído, pero ya me quedó el gusanito de ver. Sí, mire, parecer inofensivo, pero es perverso. Ese es el que los tiene... Perverso para los que están enquistados en el poder. Mire, hablando de perversiones también, las reformas a la ley electoral. Ahorita vamos a entrar a otras perversiones. Eso fue perverso del Congreso anterior. Vienen y ponen una serie de requisitos de los más difíciles que usted se puede imaginar para poder entregarle dinero a un grupo político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas normales, las empresas normales, los seres humanos normales no quieren tener problemas. Entonces mejor no dar ni un centavo. ¿Me voy a comprometer para qué? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se deja el financiamiento político perversamente en manos de narcos, de corruptos que hacen carreteras y ese tipo de cosas. Son los únicos que dan plata, no les importa. ¿La van a recuperar? Entonces pareciera pues de muy buena fe todos los obstáculos, y no. El no debate electoral, campaña anticipada, y algunos como Loro repiten acá, es que está haciendo campaña. ¿Cuál es el problema? Que hablen, que digan cuál es su visión de los problemas nacionales, que hagan sus propuestas. Hay muchos que más se van hundiendo cada vez que hablan. Bueno, así, sí. Algunos dirían mejor que no hablaran. Bueno, entonces, pero fue perverso también. Fue tirarle una mordaza para que no haya debate político. De los pocos que se enfrentó a la mordaza, muy abiertamente, fue Roberto Arzúa García Granados, es mi cliente del bufete. Y lo hemos defendido, acabamos de ganar la apelación. Hoy vi que... Sí, en el Tribunal Supremo Electoral, estoy muy contento. Ya se revocó la disposición del que se había dictado. ¿No saldrán con algo más adelante? Mire, tienen que considerar el resto de agravios. No lo creo, está revocada la resolución. Pero la última palabra, en todo caso, la puede tener al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la última palabra puede ser la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué fe tiene usted ahí? No lo sé. Mire, voy a pensar con dos dedos de frente. Con dos dedos de frente yo pensaría que no tengo por qué servir al presidente más. Porque el 14 de enero el presidente empieza en su cuenta regresiva. El 15 ya no tiene un año por delante, sino que tiene días. Y así sucesivamente. Y yo, magistrado, tendría 3 años todavía por delante. Entonces tengo más poder incluso que el presidente. ¿Por qué me voy a tirar a un abismo en un fraude electoral o en algo sucio? ¿Y podrían lavarse la cara en muchas resoluciones que han estado un poco cuestionadas? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Simplemente por egoísmo deberían actuar ajustados a la Constitución, así lo veo. En algunos magistrados los conozco, tengo confianza en ellos. Otros conozco más bien sus ambiciones, pero por ambiciosos me dan confianza, que sí van a tener la inteligencia de darse cuenta que no deben seguir en ese precipicio. Y la otra era lo de la mordaza a la prensa. No, usted solo puede pautar en ciertos y determinados medios. Y usted tiene que tratar de ponerle incluso tarifas a la prensa. Encuestas no. 15 días antes no se pueden divulgar, y ahorita ya bajaron solo a 72 horas, creo, pero cuente qué. Entonces lo que sí digo es lo siguiente, mire, que entienda el Tribunal Supremo Electoral que no es el protagonista. El protagonista de las elecciones somos los electores, nosotros somos los protagonistas, y los candidatos. Ellos son como árbitros, cuanto menos se sepa de ellos mejor, solo que intervengan en cosas verdaderamente graves o fundamentales. ¿Han hecho cosas buenas del Tribunal Supremo Electoral? Sí. Por ejemplo, usted no ve las vallas asquerosas que se veían antes, por todas partes. Hace poco hubo unas. No, hay todavía. No, pero acuérdese, hace unos 8 años más o menos, que era algo tremendo. Ajá, eso desapareció, afortunadamente. Pero se fueron al otro extremo. No debate. Estoy de acuerdo en que este tipo de campaña, las piedras pintadas, los puentes, los árboles. Eso, gracias a Dios, lo superaron. Me quito el sombrero cuando el Tribunal Supremo Electoral lo logró. Pero se fue al otro extremo. Entonces, no hay debate político. No puede ser. Y sobre todo si es grave para líderes conocidos.
para Sandra Torres. ¿Por qué no va a poder hablar Sandra Torres y volver a insistir en sus transferencias condicionadas y la importancia que tuvieron para ciertos sectores de la población? Aunque no le sirva de mucho. La gente, no, si las mire, no ha llegado. Pero, ¿usted cree que pueda llegar? ¿por qué no? Porque ya el rechazo ha sido evidente ya. Sí, pero ¿y qué? ¿Ha estado feliz la población de lo que ha electo? No, pero... Bueno, me pregunto, pues. O sea, sí, no, ¿hubiera preferido en el poder a ella o lo que tenemos? No lo sé. Muchos electores pensarán que tal vez se equivocaron, ¿verdad? Todos, la mayoría. Pero hablamos de ese tipo de situaciones que se presentan con los políticos, las dificultades que están enfrentando por un Tribunal Supremo Electoral que maniata de alguna manera, digamos, que las aspiraciones y que veda el apoyo que pueda dar un... Pepín quiere que le diga el colmo. Sí. ¿Por qué se ganó la apelación esta de Roberto Arzú? ¿Y por qué favorece a todos? Porque el problema es que no hay procedimiento para imponer la sanción. El procedimiento fue creado por los magistrados anteriores. Y los magistrados actuales no se dieron cuenta. Y no voy a censurarlos, porque existe una presunción de legitimidad de lo hecho por la autoridad en el ejercicio de sus funciones legítimas. Entonces ellos se encontraron con un reglamento que dejaron los antecesores. El reglamento, cuando ya lo va usted aplicando, se da cuenta que es una defecio. Y al final de cuentas, ¿sabe cuál era la sanción que previeron? La sanción era impedimento para no ser inscrito como candidato. O sea, lo hicieron al revés. O sea, el impedimento es para no ser inscrito. A mí póngame el impedimento entonces. Si es un impedimento para que no me inscriban, me tienen que inscribir. Ese es el final absurdo al que llevaba ese procedimiento. Por eso no hay procedimiento, es imposible que se sientan tranquilos todos los candidatos que estuvieron siendo llamados. Pero es cuestión de semántica. No, yo no más que semántica, no es semántica, es construcción. Mire, es como decir que es semántico. Usted no puede, usted sí puede. No, eso no es semántico. Porque es interpretativo. No, ninguna interpretación. Impedimento para no ser inscrito. O sea, impedimento para ser inscrito implica que usted no puede ser inscrito. Sí. Pero impedimento para no ser inscrito implica que nadie puede impedirle a usted que se inscriba. Por eso, pero el problema de semántica me hablo puede ir mal redactado. Exacto, es una mala redacción. Una desafortunada, o mejor dicho, muy afortunada redacción, porque hizo imposible imponer la absurda sanción a todos. Bueno, a todos, sí. Mire, ahorita ya les dieron ustedes el ejemplo. Antil, por Yo Migrante, ya se la querían poner. A Mulé, por el libro de Mulé. Un buen libro también, sobre todo narrativo de lo que han sido sus experiencias internacionales, etcétera, etcétera, y su propuesta para una política. ¿Cuál es el problema? ¿Qué daño le hicieron a la población con haber hecho esas publicaciones? Pero ¿no cree que el impedimento o el tratar de frenar la participación de ellos no es por eso, sino que lleva una intención detrás? Mire, las tiranías uno no sabe cómo empiezan, ni siquiera. Después uno se da cuenta cómo empezaron, cuando ya se entronizan. En Nicaragua, primera candidata opositora presa y no inscrita. Los demás se quedaron tranquilos. Al pobre les pasó el chamorro, el pobre el chamorro. No, otro, el conservador también. El tercero, finalmente eliminaron a todos los de la oposición. Es como aquella frase de primero vinieron pero los judíos, como yo no era judío. Sí. Ahora ya vienen por mí, pero es tarde. Por allá no hay nadie. Sí, ahorita es tarde. Mire, cosas positivas. Bueno, no están asesinando candidatos, menos mal. En 1948, 49, 18 de julio del 49, asesinan a Francisco Javier Arana. Y ese fue el principio del fin de la revolución plural del 20 de octubre. Ya vienen las dos facciones que han sido irreconciliables hasta la fecha. Manuel Colomarguet, Alberto Fuentes Morro, ya habíamos mencionado a David Garro Guzmán, pero candidatos, pues, candidatos. Danilo Varías. Bueno, ya no los matan, menos mal, gracias a Dios.
No los están encarcelando como en Nicaragua. Bueno, menos mal. Pero todavía, digamos. Podríamos estar contentos pues para tener más clientes, más clientela. Es ironía. Pero al final de cuentas no los inscriben. Bueno, al final de cuentas es lo mismo. A uno no lo inscribieron porque lo asesinaron, a otro no lo inscribieron porque lo metieron preso, y a este pues simplemente no lo inscribieron. Pero el resultado al final es el mismo. Obligar a que uno tenga que votar por unos esperpentos como son los Ortega Murillo, como única opción. Terrible, sí, terrible.